Es un gusto recibir aquí en el estudio, ya le decía, a la profesora y doctora María Julia Martínez. Ella es profesora de Ciencias del Desarrollo Sostenible del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, doctora. Hola, Salvador. Buenas noches. Un gusto tenerla Gracias. aquí. Pues estamos respirando partículas microorgánicas que dicen las autoridades son muy dañinas para la salud. ¿Qué efectos tiene esto en la salud humana? Pues mira, realmente lo que estamos ahorita respirando son partículas de tamaño, si podemos nosotros etiquetarlas en un tamaño, son de tamaño 10, que realmente son 10 veces más pequeñas que el tamaño de un cabello, bueno, el grosor de un cabello, y las partículas, las 2.5, todavía son más pequeñas que estas 10, ¿no? Entonces, uno de los puntos que ahorita se está evaluando es que estas partículas 2.5 normalmente no están calificadas dentro de la norma, o sea, no son tan verificables. Y el punto es que las fuentes que las producen son fuentes antropogénicas, es decir, son fuentes que se generan por actividades humanas, como lo que mencionabas hace rato, principalmente por incendios forestales, por combustión. Uno de los principales emisores de este tipo de partículas suspendidas, las PM2.5, son los coches que se mueven con diésel. Entonces, uno de los puntos aquí a debatir radica en que, bueno, sí está todo contaminado y todo, sin embargo, el punto en materia de salud es que estas partículas son tan pequeñas, son tan diminutas, que realmente el sistema respiratorio no tiene la capacidad de filtrarlas. Entonces, llega un momento en que nosotros las estamos respirando porque es lo que existe en la composición atmosférica, en el nivel que estamos a nivel atmosférico. Entonces, empiezan a integrarse entre nuestros pulmones y es posible que lleguen también a llegar al torrente sanguíneo. Entonces, por eso son realmente más dañinas, porque no tenemos esa capacidad para filtrarlas. Ahora, ¿por qué no había protocolos para determinar pues qué hacer cuando tenemos alta presencia como o ahora de estas partículas? Pues mira, realmente los protocolos, bueno, el protocolo radica en un problema de política ambiental que tiene la Ciudad de México, creo que ya desde hace varios años. Estamos viendo que las políticas ambientales pues realmente no están enfocadas en reducir cuestiones de contaminación, que sí tenemos varios días que son críticos, sin embargo, bueno, la contaminación se ve como un caso separado nada más por cuestiones vehiculares, sin embargo, hay muchas otras fuentes que las están generando, desde las fuentes que son fijas como las fuentes móviles, y entre las fuentes fijas tenemos cosas tan absurdas a lo mejor como las tortillerías o como las carnes asadas o todos estos negocios que utilizan leña y que la queman, pues son parte de esas fuentes que no están reguladas. Entonces, todo esto tiene que ver pues con una ausencia de política ambiental, que no tenemos esa capacidad de reaccionar y que no se estaban contabilizando de manera correcta las partículas. Ahora, culpar, como lo hacen las autoridades, a al que no se estén dispersando los contaminantes, ¿es una explicación suficiente para decir por qué caemos en estos niveles de contingencia? Pues mira, realmente no. De hecho, hace 3 años aproximadamente, en el año 2016, tuvimos una situación muy similar a la que estamos viviendo actualmente. De hecho, hasta hubo suspensión de actividades académicas de la misma manera. Y pues realmente hace 3 años nos pasó lo mismo. Entonces, sí, hoy en día son otros factores que son un poco ajenos a lo que normalmente, a lo que pasa en la dinámica de la ciudad. Sin embargo, no podemos decir que no podemos estar preparados porque no va a suceder. Y esto va a seguir sucediendo más. Ahorita se está achacando, se está apegando un poco a la cuestión de los incendios forestales. Sin embargo, estamos dejando de lado una variable que es bien importante, que es la cuestión del calentamiento global o del cambio climático. Entonces, no solamente se trata de hablar de contaminación atmosférica, sino que ya tenemos que empezar a hablar de cuestiones climáticas. ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que la temperatura atmosférica está incrementando, ¿no? Quizá nosotros no lo veamos tanto porque no vivimos a nivel del mar, entonces no nos damos cuenta si sube o si baja, pero realmente en la Ciudad de México es uno de de las ciudades que son más vulnerables en cuanto al cambio climático a nivel nacional. Entonces, sube la temperatura a nivel central, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está calentando y al momento de que se calienta la atmósfera en los microclimas que tenemos nosotros en la Ciudad de México, debido a la falta de lluvias, que también se ven afectados los patrones pluviales por cuestiones del cambio climático, pues realmente lo que está sucediendo es que estamos entrando como en un ciclo constante, ¿no? Entonces, esta situación es muy probable que se siga repitiendo porque se van a seguir presentando más incendios forestales si es que tampoco tenemos un protocolo para atacar los incendios forestales de una manera más reactiva. Si no tenemos prevención, pues esto va a seguir sucediendo constantemente. Quizá hoy podemos decir, bueno, sí, es una situación atípica, pero es algo que puede estar pasando, ¿no? Es como las inundaciones, que son inundaciones atípicas, pero pues cada verano están sucediendo. Van a volver a suceder. Me gustaría, doctora María Julia, que viéramos lo que hace unas horas, al filo de las 4 de la tarde, difundió la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, un videomensaje en donde
pues explica las razones, dice ella, por las que estamos en esta situación. ¿La vemos y la comentamos? Claro que sí. Vamos a ver esto. El día lunes se emitieron 2 comunicados informando lo que estaba pasando y el día de hoy en la mañana, dado que siguen las condiciones de contaminación atmosférica adversa, se tomó la decisión de emitir una contingencia ambiental extraordinaria. Esta contingencia ambiental no está determinada previamente. Sin embargo, en combinación con el Estado de México, el Gobierno federal y el Gobierno de la Ciudad de México, tomamos la decisión de hacerla. ¿En qué consiste? Principalmente en advertir a los habitantes de la ciudad y de la zona metropolitana que es mejor no hacer ejercicio al aire libre. ¿Por qué? Porque con estos altos índices de contaminación, hacer ejercicio al aire libre nos provoca mayor posibilidad de tener enfermedades respiratorias. Eso es lo primero. Lo segundo, se eliminaron o no se están haciendo actividades que tienen que ver con bacheo, pavimentación, poda de árboles y otras actividades que causan tráfico también en la Ciudad de México. Es decir, son medidas principalmente para los gobiernos municipales, los gobiernos de las alcaldías, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México. Bueno, ahí es parte de lo que dice la jefa de gobierno. Se anuncia también y se da a conocer que la próxima semana se darán a conocer modificaciones a algunos programas como el Hoy No Circula y algunos cambios a los protocolos de contingencia. La solución de fondo, ya nos decía usted, tenemos que entender todas las condiciones que estamos viviendo en la Ciudad de México, el tema del cambio climático, pero ¿cuál sería una solución de fondo para evitar estar cayendo cíclicamente en esta problemática? Pues mira, creo que la solución de fondo recae en establecer criterios importantes de política ambiental, de poder vincular los protocolos, bueno, las normas que actualmente existen, como es la norma la norma que se modificó el año pasado y entró en vigor este año, que es la que estamos teniendo actualmente, con la que estamos trabajando, y poder vincularla también con la normatividad que existe en materia de cambio climático, ¿no? En México tenemos una ley de cambio climático a nivel nacional, tenemos el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, tiene su propia ley, entonces es bien importante que empecemos como a vincular estas dos normativas, estas dos herramientas que tenemos en materia legal y que podamos empezar a trabajar con las medidas que ahí están establecidas, ¿no? Los sectores más importantes quizá en los que se tenga que empezar a regular tienen que ver con el transporte, que realmente el transporte en la Ciudad de México es uno de los puntos de emisión más importantes, tanto de contaminación como de gases de efecto invernadero. Creo que es bien importante empezar a vincular esos dos temas. Te digo, no solamente se trata de contaminación, sino también se trata ya de gases de efecto invernadero, que están promoviendo el calentamiento global y bueno, a nivel local. También regular las cuestiones que tienen que ver con el crecimiento urbano. Creo que es sumamente fundamental ver cómo estamos creciendo, porque además de todo el sector de edificios o desarrollo inmobiliario también genera partículas que son suspendidas, como lo mencionabas. O sea, en la composición que hoy tenemos también tenemos tierra, tenemos arena, tenemos otras cuestiones. Parte de la industria, que a lo mejor en Ciudad de México ya no es tan importante el sector industrial, sin embargo, seguimos teniendo algunos aspectos que tienen que ver con estas industrias y pues de alguna manera también enfocarnos en la conservación de las áreas verdes de la Ciudad de México, ¿no? Vemos, acabamos de ver la noticia, ¿no?, de que cada día nos quitan esos espacios verdes que no tenemos. Árboles, ¿no? No solamente se trata de los árboles que hay a nivel urbano, no que hay en el centro de la ciudad, sino también las zonas de conservación. El 59% de la Ciudad de México era zona de conservación hace aproximadamente unos 9 años y hoy en día estamos perdiendo esos espacios que son vitales para la captura de estos contaminantes, estos gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, desde mi perspectiva serían principalmente esos 4 sectores y bueno, trabajar creo que el más importante y el que más nos puede afectar casi a toda la gente que vivimos en Ciudad de México, que es el transporte, ¿no? Porque bueno, hoy en día no hay incentivos para que tú te modifiques o cambies tu manera de transportarte. Claro. Por ahí en una lectura que hacían decían, bueno, es que tú no puedes exigirle a la gente que deje de usar su coche si no le ofreces un transporte de calidad. Entonces, ahí estaría una de las claves, ¿no? Apostarle más al transporte público de calidad y menos al automóvil. Sí, de hecho, o sea, el objetivo es ver cómo podemos incrementar, reducir el transporte privado. Hay ciudades en todo el mundo en que ya están teniendo como sus puntos de quitar todo el transporte privado. Está Londres, está Amsterdam, que acaba de hacer un decreto de cómo va de alguna manera sacar todo el transporte
privado de circulación de la ciudad, promoviendo las ciclovías, promoviendo la movilidad que sea funcional, más no que genere como algunos otros problemas. Bueno, pues ahí están algunas propuestas que esperemos la autoridad comience a escuchar y comience a atender, porque el tema ya rebasa incluso el ámbito local, ya es un tema, como bien decía usted, de impacto internacional, que tiene que ver con un fenómeno que es el cambio climático y los gases de invernadero que genera esta gran y esta enorme ciudad, ¿no? Sí, de hecho, porque bueno, en el protocolo que firmó México en el Acuerdo de París, pues se compromete a reducir sus gases de efecto invernadero. Somos el 14º país que genera gases, entonces pues es bien importante. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es la ciudad a nivel nacional que más contribuye con este problema. Entonces, pues es fundamental que empecemos a tomar medidas aquí. Doctora María Julia Martínez, profesora de Ciencias del Desarrollo Sostenible Tecnológico de Monterrey, gracias por visitarnos aquí en el estudio. Muchísimas y por gracias, sus puntos de vista. Muy amable. Muchas gracias.